Buenas tardes. Bueno, como ya ha dicho Juan Ignacio, mi nombre es Martina García Isa y a día de hoy soy economista para la OCDE. Entonces, empiezo contando un poquito sobre mí. Nacida en Zaragoza, estudié la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el antiguo ADE, ya no sé si se llame así, y luego hice un máster en Economía del Desarrollo en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Lund en Suecia. A día de hoy, como ya he dicho, trabajo para la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización internacional cuyo objetivo es diseñar o ayudar a gobiernos nacionales a diseñar políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Esa es la gran misión global. Funciona a modo de think tank, ¿no?, o de centro de conocimientos, y su dinámica suele ser el análisis de datos rigurosos, la recopilación de buenas prácticas entre gobiernos nacionales y el intercambio de experiencias para hacer un diseño de políticas públicas que fomenten la prosperidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión de todos los ciudadanos de los Estados miembros. Como ha dicho Juan Ignacio, antes de llegar a la OCDE, fui consultora independiente para Banco Mundial, para Naciones Unidas, para la Organización de Desarrollo Económico de Inglaterra y otras organizaciones internacionales, que es allí donde me hice especialista en evaluación de impacto. La cuestión a definir, o para empezar esta ponencia, sería ¿qué es la evaluación de impacto? Hay muchas definiciones de evaluación de impacto, pero yo he tratado de recoger varias que suelen considerarse un buen comienzo. La primera que tenemos en pantalla, que es la definición de Poverty Action Lab, que es donde yo empecé a hacer mis prácticas profesionales, establece que el propósito principal de una evaluación de impacto es determinar si un programa ha tenido un impacto, un efecto, en una serie de indicadores clave, como pueden ser, por ejemplo, los SDGs, y más específicamente, cuantificar cuál ha sido ese impacto. De manera similar, Banco Mundial dice que las evaluaciones de impacto deberían evaluar o analizar los cambios en el bienestar de las personas, los hogares o las comunidades y determinar hasta qué punto un programa, una política pública, una intervención han sido los generadores de ese impacto. Y más o menos, de una manera muy similar, 3IE, o The International Initiative for Impact Evaluation, dice que el objetivo de las evaluaciones de impacto es analizar de manera rigurosa, basado en evidencia científica, cómo un programa, una política pública tienen un efecto y cómo ese efecto se le puede atribuir a ese programa. Bueno, eso es la evaluación de impacto. Pero como muchas veces esto queda un poco genérico o abstracto, vamos a hablar de una evaluación de impacto en concreto, una de mis primeras evaluaciones de impacto, que fue la evaluación de impacto del programa de medios de subsistencia en los CHARS de Bangladesh. Vais a ver que en algunas diapositivas hay palabras en castellano un poco extrañas, como esto de medios de subsistencia, pero es que no hay traducciones mejores. Podríamos decir también que fue el programa de medios de vida de los CHARS de Bangladesh. ¿Qué fue este programa? El programa también se le conoce como el CHARS Livelihood Program, o CLP. Es un programa de reducción de la pobreza extrema de aquellos hogares de las zonas ribereñas remotas del noroeste de Bangladesh, que serían todas estas zonas que están en torno a los ríos y que se inundan constantemente, generando unas condiciones de vida bastante precarias. Es un programa que lleva operando desde 2004 y que ha establecido toda una serie de evaluaciones de impacto en la reducción de la pobreza extrema bastante rigurosas y bastante bien valoradas. ¿Cuál era el objetivo del CLP? El objetivo o el impacto esperado era que a lo largo de su trayectoria trabajarían con 78.000 hogares de Bangladesh y sacarían o levantarían de la pobreza extrema al 85% de ellos. ¿Cómo pensaban hacer eso? Con una serie de intervenciones de distintas categorías. Intervenciones de infraestructura, elevar las viviendas para que no se inunden, construir pozos y letrinas de mejor calidad para mejorar el acceso al agua sanitizada. Transferencia de activos. A cada uno de los hogares se les daba la opción de comprar una vaca, una serie de pollos, un taxi eléctrico o un trozo de tierra.
Y aparte de esta transferencia de activos, se les daba una asignación mensual para el hogar de unos $10. Junto con eso, había todo un componente de desarrollo humano, de capacitación del hogar, la creación de grupos de protección social, como los Village Savings Loans, que se trataba de generar grupos comunitarios que permitían el acceso a microcréditos o mini préstamos, y el establecimiento de centros satélites de educación y de salud para mejorar el acceso de estos hogares a unos centros que generalmente se concentran en las ciudades y no en zonas remotas. He aquí la pregunta de evaluación. ¿Cuál fue el impacto del programa en la reducción de la pobreza extrema en estos hogares? O, lo que sería lo mismo, ¿cuántos de los hogares participantes salieron de lo que se considera pobreza extrema gracias a su participación en el CLP? ¿Qué metodología se utilizó? Se utilizó una metodología mixta, que se llama, que es una mezcla de técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. He puesto los nombres de las metodologías ahí puestos como anotación, pero vamos a hablar un poquito de estas metodologías, ¿no?, que es el objetivo de las sesiones de hoy. Cómo la ciencia empírica, que no necesariamente tiene que ser a la que más acostumbrados estamos, se aplica en este escenario para evaluar estos impactos. Voy a empezar hablando de las técnicas cuantitativas muy brevemente. El objetivo de las técnicas cuantitativas es dar ese número concreto a la evaluación de impacto. Sería un poco la frase que tenemos en azul clarito. Se demostró que CLP redujo la tasa de pobreza extrema entre los participantes del programa en un promedio de 27 puntos porcentuales. Y se demostró que esa reducción de la pobreza extrema era estadísticamente significativa a un nivel del 5%. Ese tipo de resultados son los que buscan las técnicas cuantitativas, que es una estimación concreta del numerito del impacto. Gracias a estas técnicas cuantitativas se suelen hacer inferencias causales del efecto del programa en el objetivo que se quiere conseguir y se suelen utilizar muestras de población bastante grandes, por lo que muchas veces no todos los programas pueden llegar a utilizar estas técnicas cuantitativas porque requieren de bastante inversión y requieren de poblaciones muy grandes que no siempre están a disposición de la persona que va a investigar. Por otro lado, están las técnicas cualitativas, que en vez de dar lugar a resultados de tipo numérico, dan lugar a resultados más contextuales. Por ejemplo, se demostró, gracias a una serie de entrevistas con los participantes del programa, que el acceso a los préstamos a través de estos Village Savings Loans es percibida como una herramienta muy útil para favorecer la estabilidad de los medios de vida a lo largo del tiempo, porque fomenta la cultura del ahorro entre los hogares y permite la reinversión de los ingresos. Como veis, a este tipo de resultados no hay un número, no hay una significancia estadística, pero es un resultado robusto al cual se ha llegado con una metodología distinta. Técnicas cuantitativas. Otra vez, hay nombrecitos por allí que podemos hablar de ellos luego si a alguien le apetece, pero únicamente para dar una visión global, podrían clasificarse en dos grupos separados: los métodos experimentales y los métodos cuasi experimentales. Los métodos experimentales son aquellos en los que los beneficiarios del programa se eligen de manera aleatoria. O sea, se asigna a una población el tratamiento, es decir, tú sí vas a participar en CLP, y a otra población se le asigna el grupo de control de manera aleatoria. Ese carácter aleatorio es el que permite hacer una evaluación estadística del efecto del programa en la población beneficiaria. Es lo que en inglés se suele conocer como RCT o Randomized Control Trial. Aunque esto, en teoría, es el ideal de la técnica cuantitativa, muchas veces no se puede aplicar porque es muy caro, porque hay que tener en cuenta consideraciones éticas. ¿Qué pasa si ya sabemos que CLP va a sacar a la gente de la pobreza? ¿Por qué no se la estoy dando a las 80.000 personas? ¿Por qué solo se la voy a dar a la mitad de ellas? Y muchas veces técnicamente es muy difícil de implementar.
Así que la segunda opción, o la alternativa que se suele utilizar en muchos casos, son los métodos cuasi experimentales, que son aquellos métodos en los que no se puede asignar de manera aleatoria el tratamiento, no podemos decir tú sí, tú no, sino que se hace de manera seleccionada, y lo que hay que hacer es buscar de manera ficticia o artificial un grupo de control que se parezca lo máximo posible a la población beneficiaria. Es como crear un grupo de control lo más parecido a nuestros participantes en el programa. Y allí, otra vez, en azul clarito, tenemos los distintos tipos más famosos de métodos cuasi experimentales, como son el RDD, Propensity Score Matching, Instrumental Variables o Panel Regression Analysis. Técnicas cualitativas, que si recordamos son aquellas de las que mencionábamos, dan una idea de resultados más contextual y no tan numérica. Estas probablemente mucha gente ha oído hablar de ellas más a menudo porque son un poco más fáciles de implementar y muchas veces a un coste menor. Sería la observación de participantes, que es muy apropiada para recoger datos de tipo de comportamiento en el medio natural de las personas. Las entrevistas en profundidad, uno a uno, con participantes en el programa, especialmente si se quiere tratar de hablar de asuntos delicados, como puede ser la vivencia de una situación de pobreza extrema, por ejemplo. Y los grupos focales, en los que se establecen conversaciones con varias personas de una misma comunidad y se intenta abstraer un poco más de información acerca de sus normas y comportamientos culturales. Lo que tenemos en esta diapositiva, o lo que he intentado demostrar en esta diapositiva, es el periodo o la sucesión de actividades que ocurren en una evaluación de impacto, desde principio al final, para que se vea un poquito cómo suele funcionar. Comenzaríamos diseñando la evaluación de impacto, que se suele hacer en un escritorio o en un despacho. Se revisa la documentación, la teoría de cambio del programa, la descripción del programa, cuáles van a ser las intervenciones, cuáles no, a quién se le va a dar. Se hacen entrevistas a los equipos que van a implementar el programa, que van a estar en campo y que se van a encargar de tratar con los beneficiarios y con los grupos de control. Y, obviamente, se hace un muestreo en el caso de que vayamos a aplicar tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Después llega el momento de la recogida de datos, en el que hay que diseñar los cuestionarios, programar los cuestionarios, sobre todo a día de hoy, en la que muchas veces los datos se recogen de manera remota. Luego se suele viajar a campo, se hacen los entrenamientos de los equipos de campo, se supervisa la recolección de datos y con todos los datos vuelves otra vez a tu escritorio. Y allí entraríamos en la fase de análisis. Se limpian los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, se transcriben las entrevistas y se pone en marcha el análisis científico, tanto cuantitativo, econométrico, estadístico, como cualitativo, análisis de texto, etcétera. Por último, se suelen poner los datos de manera bonita y los resultados se visualizan, se crean los reportes y se dan las conclusiones y recomendaciones de política pública. Esto es una visión lo más breve posible a cómo funcionaría una evaluación de impacto y se podrían tener sesiones como esta de cada uno de los grandes pilares de estas fases o de cada una de las técnicas. Pero para no alargar esto demasiado, esto es lo más bonito, yo creo, de la evaluación de impacto. Estos son los países en los que he podido participar evaluando programas de reducción de la pobreza. Como veis, suelen estar focalizados en ciertos continentes. Y, bueno, os invito a todos a que me mandéis un email si os interesa o a que busquéis los nombrecitos que he puesto en azul claro si queréis saber más del tema. Muchas gracias y hasta pronto.